La cultura de México y sus múltiples manifestaciones son expresadas en costumbres y tradiciones que son el vivo ejemplo de la riqueza histórica de una nación que nació del encuentro de dos mundos, el europeo y el indígena. Es muy rica la mezcla de elementos de diferentes épocas que van desde la prehispánica, pasando por el periodo colonial, hasta los que conocemos en la actualidad. Las tradiciones son una parte fundamental de la cultura mexicana que ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. La cultura de México refleja la influencia de otras naciones que han intervenido durante el proceso de desarrollo de México, tales como España y Estados Unidos. Cada una de nuestras costumbres y tradiciones posee significados profundos y orígenes que nos obligan a conocer más sobre nosotros mismos. Aunque lleguemos a mudarnos a otros países, es muy difícil olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Si eres mexicano, nuestras tradiciones forman parte de nosotros. Por ese motivo, no debes de olvidarlas jamás. Es muy importante aprender a diferenciar entre costumbres y tradiciones mexicanas. En realidad, son dos cosas diferentes. Sin embargo, tanto las costumbres como las tradiciones son elementos que representan a nuestro país, nos dan identidad y pertenencia. Por ese motivo no deben de ser mezcladas ni confundidas, porque cada uno tiene aspectos específicos. Una costumbre es toda aquella práctica que se considera habitual en un individuo. De hecho, los animales también tienen costumbres. Probablemente si tienes perro, has notado que gira alrededor de un lugar donde tiene pensado echarse. Los gatos rascan lugares para cortarse las uñas. Ambos son excelentes ejemplos para que comprendas el concepto. La práctica frecuente de una acción o comportamiento que una comunidad adopta como propia y que termina dándole identidad diferente a la de otras comunidades, eso es una costumbre. Las costumbres pasan de generación en generación y con el paso del tiempo se transforman en tradiciones. Las costumbres son asociadas a una rutina cotidiana o hábito individual, adquiridas por inclinaciones particulares del carácter de cada grupo familiar o de convivencia. Existen muchos ejemplos específicos de costumbres mexicanas, pero vamos a nombrar algunas: danzas, artesanías, fiestas, gastronomía de cada comunidad, idiomas. Las tradiciones son patrones que una comunidad adopta, constituye
o establece como oficiales, formando parte de sus usos y costumbres. Los integrantes de una comunidad deciden que ciertas costumbres deben de permanecer y ser transmitidas para que futuras generaciones las practiquen. Cuando eso sucede, las costumbres se transforman en tradiciones y pasan a formar parte del legado cultural de la comunidad. Las tradiciones son costumbres con raíces socioculturales que son particulares de un grupo. La tradición se apoya de antecedentes históricos que son transmitidos a generaciones. Cuando ya se han consolidado aspectos como celebraciones, comida típica o el folclore de un pueblo se transforman en tradiciones. Por ejemplo, el Día de Muertos, las celebraciones de Semana Santa, por mencionar algunos. Como te diste cuenta, la principal diferencia entre costumbre y tradición radica en la forma de su manifestación, transmisión, en la cantidad de personas que la adoptan, el tiempo y fijación de fecha. Sin embargo, coloquialmente hablando, costumbre y tradición son definiciones que son utilizadas como sinónimos. Las costumbres y tradiciones mexicanas forman parte de nuestra identidad cultural, que pueden ser de posición, comunitarias, regionales, estatales o nacionales. En la actualidad, muchas de las tradiciones de México han cambiado la esencia de su significado, convirtiéndose en festividades comerciales que muchos esperan para poder descansar esos días, ir a fiestas o hacer celebraciones con motivo de ellas, olvidándose por completo del verdadero significado, mismo que debemos de tener presente para preservar el legado histórico que nos han heredado nuestros antepasados, para así poder compartir con el mundo entero. El pueblo mexicano tiene bellas tradiciones, muy hermosas, cuando se celebran, porque en ellas nos sentimos reconocidos y unen a nuestra nación, haciendo presente su pasado histórico. Cuando se viven las tradiciones de México, se tiene la oportunidad de sentir un ambiente lleno de significados, en donde se puede ver y descubrir la esencia de nuestro país y su rico pasado que se niega a morir. A pesar de que en México existen muchas tradiciones y costumbres extranjeras que hemos adoptado y que han enriquecido más nuestra cultura, no significa que debamos de perder las tradiciones propias de nuestro país, ya que representan nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro vínculo con un pasado lleno de historia, emociones, sentimientos y mucho amor hacia nuestro maravilloso país que es México. La mirada del mundo apunta hacia los mexicanos. Creen que gozamos mucho de las fiestas y están en lo correcto. En nuestro amado país existen celebraciones tradicionales que se rigen por el calendario católico, aunque conservan aspectos de origen prehispánico. También existen fiestas cívicas, navideñas, patrias, sociales, celebraciones religiosas, festivales de comida mexicana, algunas acompañadas de bailes típicos o música tradicional. De allí surge la conclusión de por qué los mexicanos disfrutamos de celebrar mucho.
Las tradiciones de los pueblos étnicos de México son cosmovisiones arraigadas en una tierra y en una historia. Son rasgos de identidad y expresiones de una forma de ser y actuar ante el mundo existente que los rodea. Cuando hablamos de las tradiciones culturales en nuestro país, también nos referimos a los pueblos étnicos de México, de su cultura y la relación que tienen con su entorno geográfico, así como la importancia social, económica y ecológica. Las tradiciones que conforman la cultura mexicana constituyen en su conjunto un valioso y extenso sistema de manifestaciones, expresiones, formas, contenidos y funciones provenientes de ricas vertientes. Una de ellas son las tradiciones indígenas mexicanas, heredadas de las culturas ancestrales americanas. La otra son las tradiciones europeas que fueron traídas principalmente por España y que forman parte de nosotros. La cultura mexicana se ha enriquecido con tradiciones provenientes de otros universos culturales, oriundos de los continentes africano y asiático. Hoy en día existen 68 pueblos indígenas distribuidos por todo el territorio nacional. Son más de 11 millones de habitantes, casi el 10% de la población total del país. Existen estados donde se concentra más población de indígenas como Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Campeche. Aunque en otras entidades de la República Mexicana existen pocas comunidades indígenas que luchan por mantener viva su cultura, en la sabiduría de los pueblos indígenas se guarda el origen y parte de la identidad mexicana. Por ese motivo es importante cuidarlos, respetarlos y salvaguardarlos. Las fiestas mexicanas son frecuentes y esperadas por todos. Los mexicanos aprovechamos estos momentos para compartir el tiempo libre con nuestros seres queridos, creando ambientes alegres, familiares y bulliciosos. Van desde celebraciones religiosas ancestrales que son recibidas con compromiso e interés en completar los rituales y vivir las costumbres para cada una de las fechas. La realidad es que los mexicanos amamos nuestras tradiciones y lo demostramos en las alegres fiestas enriquecidas con mitos que pertenecen a una extensa tradición oral de nuestro pueblo. México es sede de numerosos festivales, tradiciones, encuentros artísticos y culturales, celebraciones que valen la pena vivir en carne propia. Somos un país rico en manifestaciones artísticas como la pintura, escultura, literatura, cine, música y fotografía. La cultura de México tiene muchas cosas para ofrecer a los ciudadanos, extranjeros y viajeros. Además de las celebraciones mexicanas comunes, para todos los habitantes de nuestro país, las celebraciones de México también se viven en los estados, delegaciones o colonias. Por ese motivo es prácticamente imposible hacer un listado que incluya a todas las fiestas mexicanas. ¿Todavía no te sientes orgulloso de ser mexicano? No te preocupes, en este canal te daremos muchos más motivos que te harán cambiar de opinión. No te olvides de compartir nuestras costumbres y tradiciones mexicanas.
Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos. Hasta la próxima.